contexto de desarrollo humano. Así es tiempo de escuchar al licenciado Luis Rey Delgado en este contexto de desarrollo humano. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis Rey, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos los radioescuchas. Una característica importante para establecer una relación interpersonal sana es la empatía. Y para ser empático habrá que ser consciente primero de sentimientos y pensamientos propios y después de las emociones y pensamientos de los demás. La empatía es sincronización mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro, para lo cual es necesario no solo reconocer sus emociones y pensamientos, sino dar una respuesta en sintonía con lo que la persona está expresando. Todos tenemos capacidad de empatizar con los demás en mayor o menor medida, dependiendo de vivencias y aprendizajes adquiridos a lo largo de la vida. Cuando nos relacionamos con los demás haciendo un esfuerzo por entender sus historias y sus circunstancias, mejoramos nuestra forma de trabajar, la forma en que vivimos, la forma en que cuidamos el uno del otro y la forma de relacionarnos. Para empatizar con otra persona, primero establecer una conexión, una sintonía verbal y no verbal, escuchando de manera activa, sin interrumpir al otro para que pueda expresar todo lo que quiere decir. Además, otorgando señales no verbales de que estamos entendiendo lo que expresa. La actitud más importante es escuchar sin hacer juicios, pues se rompería el clima de confianza. Claramente, y una vez hemos escuchado lo que la persona nos tiene que decir, podemos solicitar aclaraciones. Si hay algo que no hemos entendido bien o completamente. Logramos sintonía verbal cuando utilizamos las mismas expresiones o palabras que ha utilizado la persona. De esa manera sabe que le estamos comprendiendo. También podemos lograr sintonía no verbal con las posturas de nuestro cuerpo y sobre todo con la orientación de nuestro cuerpo. Si estamos de brazos cruzados, sin mirar a la persona, o nos movemos constantemente, es muy probable que la persona no se reconozca comprendida o aceptada por nosotros. La capacidad de empatizar depende directamente de la habilidad que tengamos para identificar nuestras propias emociones. Para ejercitar la empatía necesitamos ser conscientes de nosotros mismos, no juzgar y especialmente contar con la capacidad de escuchar y observar a la otra persona con cuidado. La empatía, pues, nos moviliza a sentir el dolor, la alegría, el miedo o el enfado del otro, a recuperar el interés por las personas que nos rodean y a consolidar la relación que nos une con cada una de ellas. Una gran pérdida, una verdadera tragedia en las relaciones familiares de pareja, de padres, de hijos y de parientes es perder la conexión, la sintonía y la empatía. Porque la empatía la aprendemos en la familia y ahí sentimos al otro. Si no somos capaces de eso, nuestra vida social estará en verdadero riesgo. Pues este es mi comentario del día de hoy. Luis Rey, esto que nos traes es fundamental porque creo que es lo que nos viene pasando a nivel individuos, a nivel familia y a nivel social. No somos capaces de ver al otro, de vernos en el otro, que yo creo que para ir más profundo en el tema de la empatía sí tendría que ser. Cuando tú te pones en el lugar del otro, también te ves a ti y ves al otro y por supuesto actúas pensando en cómo te gustaría que te trataran a ti y cómo tratas tú al otro. Esta es una condición que desgraciadamente, y por lo que platicábamos también hace rato en el contexto psicológico, requiere tiempo, requiere una especie de reflexión y discernimiento que a veces no nos lo damos, no damos ese tiempo a que ocurra, y por eso es que esta sociedad nuestra se ha convertido en una sociedad donde el egoísmo es el que priva y donde estamos pensando siempre en función de nosotros mismos. Así es. Pues podremos hacer algo. ¿Qué ejercicios o qué prácticas te parece a ti que pudiéramos realizar para poder todavía acentuar más esta condición empática que debería estar presente en todas las relaciones humanas? Fíjate que hay un ejercicio muy sencillo que se lo recomendaban
en los campamentos a los muchachos, por ejemplo, es cuando te levantas, te preguntas cómo estoy, pero también preguntas cómo estará mi compañero, cómo estará. Y entonces ir a preguntarle al otro cómo está, pero no en términos de cómo estás de saludo, sino cómo estás verdaderamente. Y darnos cuenta y observarlo cómo está, para ejercitar la empatía, porque en el fondo no miramos al otro, o ya no lo miramos, no le miramos los gestos, no le miramos su mirada, o su misma postura, o no le preguntamos cómo está. Y eso es terrible en la familia. Entonces el ejercicio es, pregúntale al otro cómo está y obsérvalo. Creo que esto es, como dicen ahí, de primer año, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, elemental, y dejar a un lado este egoísmo que de verdad es parte de nuestros tiempos. Sí. Esta necesidad de estar pensando primero en uno mismo, luego en uno mismo y al último en uno mismo, sin darnos cuenta que hay un montón de gente a nuestro alrededor que necesita ser mirada, atendida, y que si nosotros pusiéramos este énfasis en ello, tal vez podríamos tener una sociedad inclusive más equitativa. Claro, ¿no? La regla básica es, ¿quieres que el otro te respete? Respétalo. ¿Quieres que el otro te quiere? Quiérelo. ¿Quieres que el otro te comprenda? Comprende tú primero. Exactamente. Y esta sería la clave para romper el egoísmo. Ajá, exacto. Luis Rey, pues como siempre, maravillosa tu colaboración, nos haces pensar y nos haces luego actuar, que yo creo que esto es lo más importante, que no nos quedemos en la reflexión y el pensamiento, sino que vayamos a la acción. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.